Mi papá me señaló frente a todos y dijo, tú siempre has sido una E. Mi nombre es Eli, tengo 28 años, y desde que tengo memoria, he sido el otro. No el niño de oro, no el favorito, solo el que estaba allí. Mi hermano menor, Mason, era el premio, el chico dorado, jugador estrella de fútbol, estudiante de sobresaliente, el pequeño trofeo de mamá y papá. Y yo era el tipo que arreglaba su auto cuando lo chocaba, el que pagaba sus multas de estacionamiento para que nuestros padres no lo castigaran sin ir a Cancún, el tipo que inventaba excusas cuando se saltaba las vacaciones solo para mantener la paz. Lo llamaban ser un buen hermano mayor. Yo lo llamaba ser invisible con billetera. Fue más fácil cuando vivía fuera del estado. Me mudé a Chicago justo después de la universidad, acepté un trabajo en informática y poco a poco construí algo decente. Tenía un apartamento tipo estudio, un ingreso confiable, una vida tranquila. Pero cada vez que visitaba mi hogar, generalmente para cumpleaños, bodas o cuando mamá me extrañaba, me convertía en el extra, el acompañante de mi propia familia. Las conversaciones giraban en torno a Mason, sus ascensos, su nueva novia, la carrera benéfica que había hecho el otoño pasado. Incluso cuando compartía noticias, como mi reciente ascenso a analista senior, apenas me ganaba un parpadeo. Mi madre sonreía, educada pero distraída, ya cambiando de tema al próximo viaje de negocios de Mason a Dubái. Mi padre gruñía algo sobre que los trabajos tecnológicos no eran un trabajo real, y luego cambiaba de canal al partido de fútbol. Aún así seguía apareciendo, no porque creyera que cambiaría, sino porque pensaba que tal vez, solo tal vez, me verían, me apreciarían o al menos reconocerían que lo estaba intentando. Llevaba regalos cada Navidad, cubría parte de su hipoteca durante el COVID cuando las cosas se pusieron difíciles, le transfería a Mason $500 aquí, $300 allá, siempre solo hasta el viernes. Y siempre con un mensaje de texto de agradecimiento que parecía copiado y pegado. Mis padres nunca preguntaron de dónde venía el dinero. Asumieron que me iba bien. No tienes una familia propia, dijo mamá una vez. Puedes permitirte ayudar a tu hermano. Luego llegó el cumpleaños número 60 de mi padre. Fue una barbacoa en el patio trasero, nada elegante, solo familiares y vecinos, y platos de papel baratos apilados con hamburguesas. Volé para el fin de semana, pasé la mitad de la noche del viernes ayudando a mamá a colgar decoraciones, incluso pagué el pastel cuando se dio cuenta de que el que había pedido era demasiado pequeño. Llegó el sábado y al mediodía, la casa estaba llena. Mason llegó elegantemente tarde como siempre con un reloj nuevo y su novia, Tessa, que acababa de lanzar un canal de YouTube sobre minimalismo mientras usaba sandalias de $400. Mi padre se iluminó cuando lo vio, lo abrazó, se rió como un hombre que no había sonreído en semanas. Luego me miró, asintió una vez y volvió con Mason, como si yo fuera un vecino que había traído papas fritas. Llegó la cena, las bebidas fluyeron, la gente se reunió alrededor de la hoguera, intercambiando historias y bromeando entre sí de esa manera superficial que hacen las familias cuando hay una tensión no resuelta enterrada bajo décadas de silencio. Fue entonces cuando sucedió. Alguien, tal vez mi primo Jaque, que había bebido demasiado, me preguntó en qué había estado trabajando. Les conté sobre un nuevo sistema de seguridad que ayudé a diseñar para una empresa de logística, como les estaba ahorrando miles de dólares al mes. La conversación apenas duró un minuto antes de que Mason interviniera, hablando de algún trato que había cerrado la semana pasada. Mi padre le dio una palmada en la espalda, sonriendo. De eso es de lo que estoy hablando, dijo radiante. Así es como se hace una diferencia real. Me reí. No de alegría, sino de esa incredulidad amarga y vacía que se instala cuando te das cuenta de que nunca estarás a la altura. Supongo que para lo único que sirvo es para pagar las cuentas, bromeé. Mi padre se volvió con la bebida en la mano, y lo dijo lo suficientemente alto como para que todo el patio lo escuchara. Siempre ha sido una carga, Eli. Tu hermano es el que realmente importa. El mundo no dejó de girar. Nadie dejó caer sus bebidas ni jadeó horrorizado. Algunas personas se rieron torpemente. Mamá trató de callarlo, pero ya era demasiado tarde. Se me cayó el estómago, no porque estuviera sorprendido, sino porque, por una vez, lo dijo en voz alta. No armé una escena. No grité ni salí corriendo, ni tiré una bebida como en las películas. Simplemente me quedé allí por un segundo, asintiendo lentamente. Luego entré, agarré mi maleta, reservé un vuelo temprano de regreso a Chicago y me fui. Sin notas, sin despedidas. Solo silencio. Los días que siguieron fueron extrañamente pacíficos. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin falsos «¿cómo estás?» de familiares tratando de mantenerse neutrales. Volví al trabajo, me concentré en mí mismo. Cancelé la transferencia automática mensual que le había estado enviando a Mason, solo hasta que se pusiera de pie.
Corté el plan familiar que todavía estaba pagando, incluidos los datos que Mason usaba para transmitir música en el gimnasio. Cerré la sesión de Netflix compartida que les había estado dejando usar a todos en silencio. Desaparecí de sus vidas financieras, una suscripción a la vez. Pasaron 3 semanas. Luego una noche mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró. Mason. Un mensaje de texto corto y molesto, ¿por qué dejaste de enviarme dinero? Lo miré fijamente por un minuto, luego escribí, no quería desperdiciarlo en alguien que ya tenía todo lo que importaba. Nunca había enviado un mensaje tan rápido en mi vida. Después de eso, las cosas se pusieron interesantes. Mi madre llamó unos días después. No respondí. Luego vino una ráfaga de mensajes de texto, primero preocupados, luego llenos de culpa, luego enojados, estás siendo inmaduro. Somos familia. Mason te necesita ahora mismo. Los ignoré a todos. No estaba siendo cruel, simplemente había terminado. Pero lo que no esperaba era lo rápido que se desmoronarían las cosas sin mí. Comenzó sutilmente, pequeñas señales de que el andamio que había estado sosteniendo silenciosamente durante años se estaba derrumbando ahora que yo no estaba allí para mantenerlo firme. La primera llamada vino de mi tía Linda. Ella nunca realmente eligió bando, solo flotaba en el fondo con sus encogimientos de hombros pasivos y asentimientos educados. Pero esta vez no fue tan neutral. Ellie, dijo después de que dejé que su llamada fuera al buzón de voz, y ella volvió a intentarlo inmediatamente, tu madre está llorando. Dice que Mason está atrasado con el alquiler, y ella y tu padre están usando sus ahorros para ayudarlo. ¿Qué está pasando? No respondí de inmediato. Simplemente me senté allí, mirando la pared como si pudiera darme permiso para finalmente decir lo que me había tragado durante años. Dejé de ayudar, dije rotundamente. Supongo que eso significa que nunca fue realmente el dinero de Mason para empezar. Se quedó callada por un segundo, luego suspiró. Ya sabes cómo son. No piensan en las consecuencias hasta que están enterrados en ellas. Tal vez esa sea la única forma en que aprenderán, respondí y colgué. Después de eso, empeoró. O mejoró dependiendo de tu perspectiva. Aparentemente sin los $500 que solía enviarle a Mason cada 2 semanas, no pagó el alquiler durante 2 meses seguidos. Sus facturas de tarjetas de crédito comenzaron a acumularse. Tessa, cuya idea de trabajo duro era editar sus propias miniaturas, lo dejó en el momento en que su Venmo comenzó a rebotar. Publicó un vídeo de ruptura con lágrimas en los ojos titulado Dejando una relación tóxica, mi verdad, que obtuvo más visitas que todo su contenido anterior combinado. La ironía no se me escapó. Luego vino la parte que nadie esperaba. Las finanzas de mis padres comenzaron a desmoronarse. Cuando era más joven, mi papá solía presumir de cómo los hombres de verdad manejan el dinero sin quejarse. Lo que no mencionó fue que su manejo venía con mucha ayuda silenciosa, como los $800 que les daba cada Navidad para reparaciones de la casa, o el préstamo que pagué en silencio en su nombre cuando incumplió después de una empresa comercial fallida hace 5 años. Porque, como dijo mi mamá, no necesita la vergüenza. Ahora, sin mí en segundo plano limpiando sus desastres, las cosas ya no estaban tan limpias. Les cortaron internet. Mamá tuvo que cancelar su club de lectura cuando ya no pudieron ser anfitriones. La camioneta de papá fue embargada. Aparentemente había estado usando el nombre de Mason para abrir líneas de crédito, algo que nadie admitió hasta que los cobradores comenzaron a llamarlo. La parte que retorcía el cuchillo, nadie acudió a mí en busca de ayuda. No directamente. Fueron con Linda, con mi primo Jake, con un viejo amigo mío de la escuela secundaria que todavía vivía cerca. Supongo que pensaron que alguien más podría hacerme entrar en razón. Uno de ellos incluso intentó hacerme sentir culpable a través de LinkedIn. La gota que colmó el vaso fue el correo electrónico de mi madre. Asunto, vuelve a casa. Fue breve, pero cada palabra se sentía como si hubiera sido extraída de las páginas de algún manual titulado Cómo manipular sin decir que lo sientes. Tu padre no está bien. Mason está haciendo todo lo posible. Sé que estás enojado, pero esta familia te necesita. Siempre te hemos necesitado. Por favor, piensa en lo que realmente importa. Lo leí 5 veces. Luego abrí un borrador, escribí una respuesta, la borré. ¿Qué se suponía que debía decir? Que sí pensé en lo que realmente importaba durante 28 años, y aparentemente nunca había sido yo. ¿Qué había pasado cumpleaños escuchando a mi padre elogiar el potencial de Mason mientras yo estaba en la cocina lavando platos? Que cuando me gradué de la universidad, me enviaron una tarjeta firmada, pero alquilaron un bote para el diploma de la escuela secundaria de Mason. Dejé que el silencio respondiera por mí.
No respondí. Y por primera vez finalmente sintieron lo que era extrañarme. No al yo al que escuchaban a medias durante la cena, no al yo que pagaba sus deudas a puerta cerrada, sino al que daban por sentado todos los días. Y ese silencio se hizo fuerte. Linda volvió a enviar un mensaje de texto. «¿Necesitas ver esto?», escribió, seguido de una captura de pantalla de una publicación de Facebook de mi madre. Era una foto de ella y papá sentados en un porche que claramente no era el de ellos. La casa de otra persona, probablemente prestada para la foto. El pie de foto decía: «La familia no se trata de dinero, se trata de amor». Algunas personas lo olvidan cuando se van. Los comentarios estaban llenos de simpatía, personas que conocían la mitad de la historia o nada en absoluto, interviniendo con emojis de corazón y «son unos padres tan fuertes». No comenté, no le di me gusta. Simplemente lo miré fijamente sintiendo algo que no podía nombrar. No ira, no tristeza. Solo una especie de fría claridad. Esto no era nuevo, era solo la primera vez que no lo encubría. Pero lo que vino después, eso fue lo que nadie vio venir. 2 semanas después de esa publicación de Facebook, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto. Una carta. Sobre real tinta azul, mi nombre escrito con esa cursiva apretada que mi madre siempre usaba cuando intentaba parecer correcta. Fue reenviada a través de mi antigua dirección, la que usé cuando me mudé por primera vez para la universidad. La abrí lentamente esperando otro sentimiento de culpa o alguna súplica pasivo-agresiva de perdón. Pero lo que encontré fue algo más extraño. Dentro había una nota escrita a mano de aproximadamente una página, con manchas de lágrimas en la esquina y una ligera marca de café cerca del fondo, como si hubiera derramado algo mientras trataba de averiguar qué decir. No era una disculpa, por supuesto que no. Pero era algo más. Eli, sé que probablemente no leerás esto, y si lo haces pensarás que solo estoy poniendo excusas. Tal vez lo estoy. Tal vez me merezco el silencio. Pero necesito explicar algo. Tu padre no está bien. No se lo dirá a nadie, pero el médico dijo que es su corazón. Tiene miedo. Por eso está arremetiendo más. Por eso dijo lo que dijo. Mason también está luchando. No es tan fuerte como crees. Nunca lo fue. Tú siempre fuiste con quien podíamos contar. No porque no te amáramos, sino porque manejabas las cosas. Eras sólido, confiable. Tal vez eso no fue justo, tal vez nos apoyamos demasiado en ti. Pero Eli, las familias cometen errores, y ahora mismo nos estamos desmoronando. Te necesitamos. Por favor, vuelve a casa. Debería haber roto algo dentro de mí, debería haber tirado de esa vieja culpa que solía llevar como una segunda piel. Pero en cambio no sentí nada. Solo cansancio. No el tipo de cansancio que se arregla con el sueño, sino el tipo que se asienta en lo profundo de tus huesos. El tipo que proviene de cargar demasiado durante demasiado tiempo. Aún así, una parte de mí no podía dejar de preguntarse si era cierto lo de mi padre, lo de Mason, lo de todo lo que habían escondido detrás de sus expectativas sobre mí. Así que hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Investigué. No llamé, no pregunté. Investigué. Encontré el LinkedIn de Mason, todavía figuraba como consultor independiente. Sin actividad en 6 meses. La empresa para la que solía trabajar lo había eliminado silenciosamente de la página de su equipo. Revisé los registros públicos. Había sido desalojado 2 veces. Luego busqué la casa de mis padres. Estaba en preejecución hipotecaria. Y de repente todo tuvo sentido, la carta, la publicación, las llamadas de familiares con los que no había hablado en años. No se estaban comunicando porque me extrañaban, se estaban comunicando porque el banco finalmente colgó el teléfono. Pero aquí está la cosa, no sabían lo que yo había hecho. Una semana después de salir de esa barbacoa en el patio trasero, mientras todavía pasaban la ensalada de papa y elogiaban el nuevo ajetreo de Mason, comencé a buscar listados de propiedades. Específicamente en su vecindario, su cuadra. Y compré una casa. No para vivir, no para alquilar. Solo para tenerla. Estaba a 2 puertas de la suya, una casa para remodelar, necesitaba un techo nuevo y algunos trabajos en los cimientos. Pagué en efectivo, organicé las renovaciones a través de una sociedad de cartera sin conexión rastreable conmigo, cambié el buzón, incluso estacioné una vieja chatarra en el camino de entrada para que pareciera abandonada. Nunca se dieron cuenta. Pero pronto lo harían. Porque mientras se esforzaban por descubrir por qué el banco ya no era paciente, porque las facturas seguían acumulándose, porque la red de seguridad de Mason se desvaneció, algo más se estaba moviendo silenciosamente en su lugar.
Y todo llegó a un punto crítico un miércoles lluvioso. Estaba trabajando desde casa cuando entró la llamada. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Unos minutos después, otra. Esta vez de mi madre. Respondí. Su voz era temblorosa, desesperada. Eli, dijo, alguien compró la casa de al lado. Eres tú, ¿verdad? No dije nada, solo dejé que el silencio se extendiera. Vi tu nombre en el permiso, dijo con la voz quebrada. Has estado aquí todo este tiempo mirándonos. Seguí sin decir nada. No entiendo. ¿Por qué harías? Finalmente hablé tranquilo, firme, como si lo hubiera practicado. Porque quería ver qué pasaba cuando el desagüe dejaba de soportar el peso. Empezó a llorar. No sollozando, no dramáticamente. Solo sonidos silenciosos y rotos. Eli, estamos perdiendo todo. Ya me perdieron a mí. Y colgué. Pero no se detuvo allí. Porque lo que vino después fueron las consecuencias. Mason, que no había tenido un trabajo estable en más de un año, trató de darle la vuelta a la historia en línea. Afirmó que estaba aislando a la familia por despecho. Publicó un tuit, ahora eliminado, llamándome tóxico y abusivo. Pero yo tenía recibos. No literales. Nunca necesité publicar capturas de pantalla o transferencias bancarias. La gente recordaba al primo cuyos libros universitarios compré, al tío cuya factura del hospital cubrí, a la sobrina a la que le envié una computadora portátil durante el encierro. Se acercaron en silencio. No lo sabíamos, dijeron. Lo sentimos. No necesitaba un ejército. Solo necesitaba que finalmente vieran. Y ahora, mientras los letreros de ejecución hipotecaria suben y el chat grupal familiar se silencia, me siento en el porche de esa pequeña casa renovada al final de la calle, bebiendo café y viéndolos luchar. No por crueldad, sino por claridad. Porque a veces la única forma de enseñarle a la gente lo que vales es dejarle sentir tu ausencia. Pero justo cuando pensaba que la historia se había calmado, cuando pensaba que habían aprendido la lección, llegó un sobre. Este no era de mi madre. Era de Mason. Dentro un cheque firmado y una nota que simplemente decía, tú ganas. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que todavía no lo entendía. Porque esto nunca se trató de ganar. Y lo que hice a continuación lo cambió todo. Me quedé mirando ese cheque durante mucho tiempo. No era mucho, apenas lo suficiente para cubrir un mes de alquiler en un apartamento decente en la ciudad. Pero el mensaje detrás decía todo, tú ganas. Como si todo esto hubiera sido un concurso. Como si finalmente ser visto, finalmente ser valorado, finalmente elegirme a mí mismo fuera un juego insignificante que tenía que ganar. Fue entonces cuando me di cuenta. Él no entendía. Ninguno de ellos lo hacía. No estaba tratando de demostrar algo al irme. No estaba buscando venganza. Ni siquiera estaba tratando de lastimar a nadie, aunque no fingiré que su dolor no se sintió como justicia a veces. No. Simplemente había terminado. Terminado de ser su cajero automático emocional, su reparador no remunerado, su último recurso. Terminado de ser el tipo al que solo notaban cuando algo necesitaba ser pagado, cubierto o reparado. Pero incluso en su colapso, no podían dejar de lado la idea de que yo era el problema por finalmente dejarlo ir. Aún así, no rompí el cheque. Tampoco lo enmarqué. Lo deslicé en el fondo de un cajón, sin abrir. Dejé que se quedara allí como un fósil de una vida que solía vivir. Y luego hice algo que nunca esperaron. Seguí adelante. Vendí la casa junto a la suya. Ni siquiera la visité durante la venta. Dejé que un inversor local se la llevara, y lo último que supe es que planeaba derribarla y construir algo nuevo. Una pizarra limpia. Eso se sentía bien. No quería seguir viéndolos desmoronarse. No quería llevar la cuenta desde las sombras. Quería construir una vida donde yo importara, no porque fuera útil, no porque fuera confiable, sino porque existía. Así que comencé a decir que sí a las cosas que solía posponer. Reservé un viaje a Islandia, solo yo, una cámara y sin itinerario. Me inscribí en clases de cocina porque estaba cansado de las comidas de microondas y las cenas solitarias. Incluso me uní a un grupo local de senderismo, algo por lo que solía poner los ojos en blanco cuando mis compañeros de trabajo me invitaban, pensando, ¿por qué desperdiciaría un sábado por la mañana con extraños? Resulta que los extraños pueden convertirse en algo mejor que la familia. Algunos de ellos lo hicieron. Unos meses después de este nuevo ritmo, conocí a Danny. Era franca, inteligente y tenía la costumbre de llamar la atención a la gente cuando intentaban menospreciarse a sí mismos.
Se dio cuenta de que siempre me presentaba primero por el título de mi trabajo. No eres tu trabajo, me dijo una vez mientras tomábamos café. A menos que quieras serlo. Pero esa es una caja bastante pequeña para vivir. Empezamos despacio, cafés, paseos, llamadas nocturnas que se convertían en silencios de madrugada. Y por primera vez en años, no sentí que tuviera que demostrar nada para ganarme el afecto de alguien. No tuve que financiar los sueños de otra persona, solo para ser invitado a su mesa. Con Danny simplemente era. Una noche, casi un año después de que me alejara de mi familia, recibí una llamada. Número bloqueado. Dejé que sonara. Siguió un mensaje de voz. Mi papá. Su voz era ronca, más lenta de lo que recordaba. Sonaba más pequeño. Eli, no sé si este número todavía funciona. Ni siquiera sé lo que estoy tratando de decir. Solo te extraño. Tu madre también. Mason y bueno, él está resolviendo las cosas. Pero yo estaba equivocado, hijo. Estuve equivocado durante mucho tiempo. Y sé que decir eso ahora puede no importar, pero si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. No lloré. Tampoco sonreí. Simplemente me quedé allí sentado, sosteniendo el teléfono, escuchando a un hombre que había pasado toda una vida midiendo el amor y la utilidad, finalmente dándose cuenta de que el costo de su orgullo era el silencio. No devolví la llamada. No entonces. Esperé una semana, luego 2. Luego un domingo mientras Danny y yo doblábamos la ropa en nuestro nuevo apartamento. Nuestro apartamento, dije. Creo que podría escribirle. Levantó la vista. ¿Por qué quieres un cierre? No, dije. Porque estoy listo. La carta que envié no fue cruel, no fue fría, no fue dramática. Fue simplemente honesta. Papá, recibí tu mensaje de voz. He pasado mucho tiempo tratando de entender por qué las cosas eran como eran. No escribo para hacerte sentir culpable. Solo quiero que sepas que necesitaba irme. Necesitaba espacio para descubrir quién era fuera de quien todos ustedes esperaban que fuera. No soy la carga, nunca lo fui. No voy a volver para arreglar las cosas, pero estoy dispuesto a hablar, en mis términos, si puedes aceptar eso. Aquí está mi número. La envié y no esperé junto al teléfono. No contuve la respiración. No hice espacio para falsas esperanzas. Había construido algo sólido, algo separado. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. Pero si la ofrecían, la escucharía. Pasaron las semanas. Luego una noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido, gracias. No me merezco esta oportunidad, pero la aceptaré. Papá. Nos reunimos para almorzar unos días después. Solo él y yo. Sin declaraciones, sin arcos de redención radicales. Solo 2 personas, rotas a su manera, sentadas una frente a la otra e intentando hablar. Me preguntó sobre el trabajo, sobre mi vida, sobre Danny. Incluso dijo su nombre como si le importara, no como un marcador de posición para alguna vida que él pensaba que debería estar viviendo. Finalmente dijo, realmente lo arruiné. Asentí. Sí, lo hiciste. No se inmutó. Simplemente volvió a asentir. Estoy tratando de ser mejor, dijo. Incluso si es demasiado tarde. No es demasiado tarde, dije. Simplemente ya no es el mismo camino. Así era la curación para mí. No un perdón envuelto en un lazo, no volver a como eran las cosas, sino construir algo nuevo. Algo más pequeño, más lento, más resistente. En cuanto a Mason, no hablamos por un tiempo. Me enteré por ahí de que había conseguido un trabajo estable. Algo estable. No más ideas de startups, no más planes para hacerse rico rápidamente. Solo trabajo. Trabajo real. Finalmente se comunicó. No con una solicitud, solo con un mensaje. No entendía lo que te estaba pidiendo todos esos años. Ahora sí. Lo siento. No respondí de inmediato. Cuando lo hice simplemente escribí, te creo. Vayamos paso a paso. Y lo hicimos. Eso fue hace 2 años. Hoy mi vida no parece dramática. No es una historia de venganza ni un arco de redención perfecto. Es simplemente mía. Voy a trabajar, vuelvo a casa, cocino con Danny, leo, río, descanso. Les envío tarjetas de cumpleaños a mis padres. A veces hablamos por teléfono, a veces no. Mason y yo tomamos una copa una vez al mes. Sin limosnas, sin tensión. Solo hermanos intentándolo de nuevo, de manera diferente esta vez.
La cuestión es que la gente no siempre obtiene el final que quiere. Pero si luchan por él, si se alejan cuando el dolor se vuelve demasiado fuerte y eligen la paz por encima de la obligación, obtienen el final que necesitan. Y yo lo hice. Porque no soy la carga. Soy la razón por la que la casa se mantuvo en pie tanto tiempo como lo hizo. Y ahora, finalmente, soy la razón por la que mi propia vida lo hace.